Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mis estimados hermanos, que la gracia del Señor los acompañe en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder vivir y de poder disfrutar de sus bendiciones. Y pues hemos llegado a la culminación, amados hermanos, de esta serie de sermones. Caminemos juntos en el Éxodo, en donde hemos aprendido y entendido cómo es que Dios se ha mostrado de manera fiel a su pueblo y fiel a sus promesas a lo largo de las duras pruebas, de las diversas pruebas que ha tenido que pasar este pueblo. También, amados hermanos, las plagas como la demostración de un Dios de poder, de un Dios que cumple fielmente a lo que Él ha prometido. Y también, amados hermanos, hemos aprendido a lo largo de este tiempo que es un Dios que se ha dado a conocer, es un Dios que de manera muy general se da a conocer para con todos, que no se resguarda para nada, sino que se muestra como ese Dios que da diversas maneras para que nosotros le conozcamos a Él. En esta hermosa hora de la mañana, mis estimados hermanos, vamos a meditar en esta hermosa hora con un tema que lleva por título La muerte de los primogénitos, basado en estas dos lecturas, en Éxodo capítulo 11 del versículo 1 al versículo 10 y Éxodo capítulo 12 del versículo 29 al versículo 36. Los invito a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora por tu palabra. Meditaremos en ella y enséñanos a comprender tu voluntad a través de ella. Nos humillamos, pues, Señor, en tus poderosas manos y que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe en esta meditación. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. La muerte de los primogénitos, amados hermanos, es quizás la plaga más fuerte y más llamativa que podemos encontrar a lo largo de esta serie de sermones, puesto que la muerte de los primogénitos implica, amados hermanos, la pérdida realmente humana, es decir, la pérdida de un ser querido, la pérdida de muchas personas que no quisieron obedecer a lo que Dios estaba dando a conocer en ese tiempo. En primer lugar, amados hermanos, la muerte de los primogénitos, entendemos que del capítulo 11, del versículo 1 al 10, vamos a encontrar que la muerte de los primogénitos es la demostración del amor de Dios. Sí, la demostración del amor de Dios. Y usted podrá decir, ¿cómo es posible que usted me esté hablando de la demostración del amor de Dios a través de la muerte de muchas personas? Sin embargo, estimados hermanos, el pasaje nos lo hace notar y nos lo da a conocer de esta manera, que del capítulo 11, del versículo 1 al versículo 10, la muerte de los primogénitos se convierte en la demostración del amor de Dios. ¿Y por qué es así? Porque Dios, a quien ama, dice su palabra, que Dios castiga. Y este castigo, estimados hermanos, Dios lo hace más notorio porque antes del castigo el Señor advierte a su pueblo. El Señor advierte a su pueblo. Y esto lo hemos visto a través a lo largo de toda esta serie de sermones. Dios, en la mayoría de estas plagas, ha advertido a ese pueblo de que se ha de acercar la ira del Señor, que se ha de acercar algo que ha de venir a poner quizás en pruebas a la vida de cada uno de los que habrían y los que no habían de obedecer a lo que Dios estaba hablando a través de Moisés y de Aarón. Y en este caso es evidente también porque cuando leemos del versículo 1 al versículo 10 del capítulo 11, encontramos la advertencia de parte de Dios. Una advertencia, amados hermanos, que se hace notoria para la demostración del amor de ese Dios que está siendo hecha a través de Moisés y Aarón. Porque, estimados hermanos, dígame o pensemos en esto.
Si Dios no demostrara su amor de esta manera, quizás jamás advirtiera sobre las cosas que habrían de pasar. Sin embargo, en este pasaje nos está enseñando la advertencia que Dios hace para con el pueblo de los egipcios. Una advertencia que claramente es rechazada y se hace nula a través de estos personajes porque no quieren obedecer al amor de Dios que se está derramando. Hoy en día, estimados hermanos, el Señor también nos ha demostrado de su amor para con nosotros. Ha demostrado ese amor porque, como lo dice su palabra, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa prueba y esa demostración del amor de Dios, hermanos, es la que debe de estar vigente en nuestras vidas, demostrando así que Dios nos ha amado demasiado, que Dios demuestra su amor a través de las advertencias que Él nos hace en su palabra. Hoy en día, hermanos, estamos pasando por una situación muy difícil y muy complicada realmente. Es tan complicada y tan difícil que nos resulta muchas veces imposible poder aceptar y poder creer que también Dios se está mostrando de manera amorosa en este tiempo. Sin embargo, estimados hermanos, debemos hacerlo. Debemos creer que Dios está demostrando su amor para con nosotros, porque aún tenemos la oportunidad, amados hermanos, de poder vivir, de poder disfrutar de sus bendiciones, de poder disfrutar de la vida de nuestros seres queridos, de poder estar, amados hermanos, en comunión con nuestro Dios. Allí Dios nos enseña en su palabra que había de mandar esta última plaga muy difícil, en la cual iba a morir todo primogénito, dice, en la tierra de Egipto, primogénito de los animales, hasta el primogénito de toda cosa que existiera en ese lugar, iba a morir. Y Dios lo hace notoria y evidente como lo ha hecho a lo largo de las otras plagas. Es decir, que Dios cumple al pie de la letra con lo que ha de prometer. Y esta es la demostración del amor de Dios, amados hermanos, porque Dios está advirtiendo antes lo que ha de acontecer. Y siempre Dios se ha mostrado así. Si lo podemos encontrar en los otros pasajes, de la misma manera Dios advierte todo lo que ha de acontecer. Y esta advertencia, amados hermanos, es esta demostración del amor del Señor, porque Dios de antemano les dice lo que tienen que hacer para que no muera el primogénito de los hijos del pueblo de Israel. Sin embargo, también, amados hermanos, la muerte de los primogénitos es la demostración de la ira del Señor, de la ira del Señor. En segundo lugar, la muerte de los primogénitos es también la demostración de la ira del Señor. Es decir, que Dios, amados hermanos, como lo describe uno de los profetas, que Dios es amor, pero que también es un fuego consumidor. Es decir, estimados hermanos, Dios en el primer lugar hemos visto que advierte al pueblo de Egipto y advierte a toda la nación del pueblo de Israel. Pero también, amados hermanos, demuestra que al no cumplir con la obediencia que Dios pide de antemano, se tienen que acatar a las consecuencias que ésta tiene. Y las consecuencias son terribles, amados hermanos. La consecuencia es la muerte. Tal y como lo dice el apóstol Pablo allá en la carta a los romanos, la paga del pecado, la paga de la desobediencia es la muerte. La muerte, amados hermanos, una muerte que quizás para nada es agradable, ni siquiera hablar de ello es agradable, porque la muerte para muchos es la tristeza, es el momento, amados hermanos, en el cual se tienen uno que pensar en el olvido de todo lo que aquello que se ha vivido. Y por esa razón, amados hermanos, en segundo lugar, la muerte de los primogénitos, según a Éxodo capítulo 12, del versículo 29 al versículo 36,
la muerte de los primogénitos también es la demostración de la ira del Señor. Y aconteció, dice el versículo 29, que a la medianoche, así como el Señor lo había dicho, hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito, dice, de los animales. Es decir, Dios llega a cumplir fielmente con lo que ha dicho. Y esta ocasión, amados hermanos, la ira del Señor se hace notar más fuerte y más evidente, porque las consecuencias son la muerte de todos aquellos que no han obedecido a la voz del Señor. Por lo tanto, mis estimados hermanos, la muerte de los primogénitos nos recuerda en estos tiempos, amados hermanos, la demostración del amor del Señor, pero también la demostración de la ira del Señor. Es decir, que nuestra vida, amados hermanos, se basa en la obediencia al Señor. Lo que nosotros decidamos, hermanos, en la obediencia al Señor o la desobediencia a sus promesas, serán el cumplimiento de las consecuencias que traigamos a nuestra vida. La ira del Señor, hermanos, es algo que ninguno puede escaparse, porque tarde o temprano, amados hermanos, Dios demuestra que es un Dios vivo, que es un Dios que permanece para siempre, que está siempre, amados hermanos, hablando a su pueblo. Y como lo dice allá a través de este escritor bíblico, lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento, es decir, que recuerden de que nuestra vida es muy sencilla y muy frágil, que recuerden que Dios en este tiempo, amados hermanos, está llamando a su pueblo, está llamando al arrepentimiento verdadero, a volverse a Dios, a venir nuevamente a los pies de Cristo, a servirle a Él con toda la devoción, con todo el amor que Él quiere y pide en su palabra. Por esa razón, mis estimados hermanos, cuando Faraón se da cuenta de las consecuencias muy terribles y complicadas que trae esta última plaga, quiere arrepentirse, pero es demasiado tarde, porque la muerte ha llegado a su vida, la muerte ha llegado a su familia y a todo lo que Faraón tiene, pero es demasiado tarde porque la advertencia fue dicha antes. Y hoy, amados hermanos, y todos aquellos que nos escuchan, Dios en su palabra nos habla en este tiempo. A través de lo que vivimos está hablándonos en este tiempo, que debemos obedecerle, que debemos hacer notoria esa advertencia que nos hace, para que no caigamos también como Faraón y toda la nación de Egipto en el error de no acatar lo que Dios está diciendo. Amados hermanos y hermanas, obedezcamos pues a Dios, hermanos, obedezcamos pues a todo lo que se nos está diciendo, no desobedezcamos, porque sabemos que las consecuencias son graves, las consecuencias de la desobediencia, amados hermanos. Así que en esta hermosa hora de la tarde, la reflexión en esta hermosa hora es que la muerte de los primogénitos, dijimos que en primer lugar es la demostración del amor de Dios, ese amor que es eterno, ese amor que Dios nos hace aún en este tiempo. Por eso dice también el apóstol que con amor eterno el Señor nos ha amado, y por ese amor eterno el Señor nos ha prolongado de su misericordia que nos ha alcanzado hasta nuestros días, hermanos, y que lo podemos notar a través de la vida y de la salud que nosotros aún poseemos. Y que también la muerte de los primogénitos, hermanos, es la demostración de la ira del Señor, es decir, la demostración de que si no se obedece a lo que Dios estipula en su palabra, tiene como consecuencias gravísimas, como consecuencia la muerte, amados hermanos. Así que, estimados hermanos, cuidémonos pues de obedecer a Dios y de hacer siempre su voluntad, de guiarnos siempre en el camino del Señor a través de su palabra.
busquemos de su presencia y sintámonos bien, amados hermanos, al lado de nuestro Dios, al lado de todo aquello que Él nos ha dado. Los invito a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hermosa hora de la tarde. Sé tú con nosotros, Padre Celestial. Guía nuestros caminos, cuídanos y protégenos siempre, Señor. Gracias por enseñarnos que tú eres un Dios de amor, pero que también eres un Dios de fuego consumidor. Ayúdanos, Señor, a huir de esta ira venidera y enséñanos tu palabra como esa fuente de amor y esa fuente en donde podamos entender tu voluntad. Cuídanos y protégenos, Señor, siempre. Bendice la vida de la iglesia, Padre Celestial, en general, esa iglesia que te alaba y te glorifica en cualquier momento y en cualquier lugar. En esta hermosa hora, a donde quiera que se encuentren mis estimados hermanos, que tu bendición nunca nos falte, sino que siempre esté a nuestro lado. Cuídanos, Señor, en el hueco de tu mano. En Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos, mis estimados hermanos, esperando que nuestro Dios sea con su vida y con la de su familia. Que el Señor lo bendiga.